Cuando nosotros pensamos en la geografía y en el hombre, no podemos separarlos. Forman un todo. El hombre está condicionado por el medio ambiente en el que vive, pero también modifica la geografía, el lugar en donde vive. Cada lugar tiene una identidad que asume el hombre. Estamos situados en el programa Huellas de nuestro tiempo en una identidad especial: Toledo, meseta central, Toledo y el río. Toledo y el río han formado en la historia una unidad única. No han podido vivir uno del otro. Separados no han estado nunca. Claro, me dirán, es que la geografía no se puede separar. Exactamente. Pero la geografía del río ha influido notablemente en la vida y habitantes de la ciudad de Toledo. Y Toledo también se ha beneficiado del río. Pues bien, este programa es continuación del programa anterior que hicimos sobre Toledo y los molinos, pero quiero resaltar en esta segunda parte Toledo y su río, Toledo y el Tajo. Huellas de nuestro tiempo hoy está situado en el centro de España, en Toledo, con un río que tiene vida, que tiene historia, el Tajo. Este programa es el segundo que hacemos desde la vez anterior, que se inició con el río y Toledo, y también exponiendo toda la obra de arte de un pintor, de un investigador, que es don Fernando Aranda Alonso, al que continuamos dándole la bienvenida, porque hoy nos tienes que hablar de esa segunda parte de Molinos, de Río y de Toledo. Así que, Fernando, continuamos dándote la bienvenida. Muchas gracias. Amigos, don Fernando Aranda es un investigador especial. Ha unido la historia con la obra magnífica de los molinos en el río, pero también quiere destacar y resaltar esa obra que él ha hecho de 53 imágenes sobre el río toledano, sobre el Tajo, obra que va a donar a la ciudad de Toledo para que tengan constancia de lo que fue la historia de Toledo en muchos siglos, en muchas épocas. Así que con esta idea general, nosotros le preguntamos para que conecte los dos programas, el anterior y este que iniciamos hoy, le vamos a dar voz para que por lo menos nos recuerde cómo está el río en Toledo. Sí, el otro día hablábamos de que el río Tajo pues hace un meandro encajado que rodea la ciudad de Toledo. Lo interrumpimos justo a los pies del Cerro del Bú, que es el lugar donde hoy vamos a volver. Aquí en la imagen podemos ver perfectamente ese meandro encajado del río. Bueno, pues hoy vamos a comenzar justo frente al Cerro del Bú. Lo vemos aquí en este esquema, pues prácticamente estaría en la zona suroeste de este esquema que estamos viendo. Y lo vamos a hacer comenzando en los molinos de San Ildefonso y los molinos del Cerro del Bú. Aquí tenemos en esta primera imagen lo que fueron los molinos de San Ildefonso. Estos molinos fueron de los más antiguos de la ciudad, eran aceñas, y estaban en una presa de la que hoy no se conserva absolutamente nada. Tenía frente a ellos los molinos del Cerro del Bú y aguas abajo aparece aquí una barca que representa el que había un pequeño embarcadero cuya misión era ir a los molinos del Bú y llevar el trigo y traer la harina, porque tenían un acceso completamente difícil. Estos molinos de San Ildefonso están debajo
de lo que hoy sería el Paseo de Cabestreros. Y prácticamente su destrucción fue muy temprana. Fue muy temprana porque en los planos de Toledo siempre aparecen ya como ruinas. O sea que la causa sin duda fue que esta presa se hizo en la salida del arroyo de la Degollada. Entonces el arrastre de sedimentos fue la causa que produjo que esa presa pues, se destruyera en época muy temprana. Aquí los vemos, como digo, eran unos molinos de aceña, pero que hoy es muy difícil bajar a ellos, por una razón. Antiguamente, en la ciudad de Toledo, pues se daban edictos para tirar la basura y los escombros. Entonces, hubo una época en que los edictos mandaron o recomendaron a la ciudad que se tiraran las basuras y los escombros en esa zona. Y estos rodaderos que bajan desde San Lucas hacia el molino quedaron cubiertos por tal capa de basuras y de escombros que hoy están prácticamente cubiertos y es dificilísimo bajar a ellos. Fernando, aunque sea muy brevemente, antes de entrar en el BU, que yo quiero que ahí dediques unos minutos, cuando hablamos de presa, aunque sea muy rápidamente y muy esquemáticamente, ¿cómo hacían una presa? Bueno, la presa normalmente se hacía clavando grandes pivotes de madera en el lecho del río. Luego, a esos pivotes se les iba añadiendo una masa de piedras de bastante volumen, pero seguidamente se iba añadiendo piedras de menor tamaño para que fueran trabando esos huecos de las piedras principales. Eso al final se le iba añadiendo arena y todo eso formaba esa pantalla que hacía que el río tuviera dos niveles, un nivel superior que detenía el agua y un nivel inferior. Y en un lateral de la presa se hacía una conducción para que el agua pudiera bajar, bajaba con fuerza y era lo que movía las azudas, más tarde las turbinas de las centrales hidroeléctricas. Una obra de ingeniería. Eran obras y una obra de pensamiento. Tremendamente, de una ingeniería muy grande. Porque hacer una presa no es cosa fácil, desde luego. Pues, Fernando, hay que tener en cuenta que luchan contra una dinámica muy grande, que es la energía del agua. Pues vamos al BU, ¿te parece? Sí, vamos al Cerro del BU, sí. Bueno, pues el Cerro del BU es una gran masa rocosa que existe en la orilla izquierda de nuestro río y que está juntamente en la confluencia del arroyo de la Rosa con el río Tajo. Y el Cerro del BU tiene una curiosa leyenda que magníficamente fue hecha por un escritor toledano, que es el que la recogió, que fue Mariano Calvo López. Bueno, pues este hombre escribió esta obra y es preciosa. Mirad, aquí vemos el Cerro del BU, vemos que es una masa tremendamente rocosa, lo vemos en un cuadro muy impresionista, y la leyenda es la siguiente. Resulta que cuando en Toledo pues era capital del reino visigodo, pues resulta que se produjo la invasión de los árabes. Y apenas los árabes cruzan el estrecho e inician la invasión, el rey don Rodrigo va a luchar contra ellos para detener esa invasión. La ciudad de Toledo era la capital y quedó prácticamente sin gente para defenderla. Y existía el conde Buldar, que vivía aquí, y este hombre, pues viendo aquel peligro, no tenía hijos, tenía solamente una hija que se llamaba Brunilda, y le dijo: mira, si vamos a la lucha contra los musulmanes que están invadiendo España, si caigo muerto o ves que nos derrotan, prepara la ciudad de Toledo, que es nuestra capitalidad, para que se defienda. Efectivamente, las tropas visigodas salieron y en la batalla de la Janda quedaron derrotadas, y un emisario vino corriendo a la ciudad de Toledo y avisó: mira, los musulmanes nos han derrotado y van a llegar a invadir la ciudad. Prepara la ciudad para que luche contra ellos. Bien, entonces la princesa Brunilda pues se dio cuenta de que no tenía soldados, no tenía gente para poder defender la ciudad, y veía que tenía que cumplir aquella promesa que había hecho a su padre. Entonces, pues ella, toda angustiada, recurrió a una aya suya y le dijo: mira, aya, me veo con la dificultad de defender Toledo, pero sin embargo tengo que dar cumplimiento a esa promesa que he hecho a mi padre. Y el aya le dijo: mira, defiéndelo con astucia de mujer. Bueno, ¿qué ocurrió?
Cuando Tarik llegó a las puertas del puente de Alcántara, Brunilda salió y le abrió las puertas de la ciudad. Y Tarik pasó. Y le invitó a que esa noche hubiera una cena. Entonces ella quería en esa cena, pues cuando los musulmanes estuvieran un poco animados y bebidos y tal, pues matarlos. Los musulmanes pidieron llevar la comida y las bebidas ellos. Efectivamente, aquella cena se celebró, hubo chirimías, hubo música, y mira por dónde la princesa Brunilda quedó completamente impresionada de Tarik. Entonces le dio pena matarle. Ella se dio cuenta que, claro, que estaba faltando al juramento que había hecho a su padre. Y dijo, bueno, pues vamos a hacer lo siguiente. Mañana vamos a quedar los dos y te voy a enseñar, desde el Cerro del Bú, te voy a enseñar la ciudad de Toledo. Y efectivamente, al atardecer del siguiente día, tanto Tarik como la princesa Brunilda aparecieron en la cumbre del Cerro del Bú. Cuando Tarik estaba contemplando, entusiasmado, la belleza inmensa que tiene la ciudad de Toledo, ella sacó un cuchillo e intentó matarle, pero mira por dónde perdió pie. Y cuenta la leyenda que al perder pie caía en el vacío. Tarik intentó agarrarla del velo, pero los dos cayeron al vacío. Y la leyenda dice que en las noches de luna hay dos gaviotas que vienen al Cerro del Bú y que son el alma de Tarik y el alma de la princesa Brunilda, que regresan Fernando, a aquel sitio que les dio... Qué bonito. Es muy bonito, ya te digo que es una leyenda preciosa que recogió Mariano Calvo. Para también que la imaginación se llene. Por supuesto. Se ilumine. El Cerro del Bú es un cerro magnífico, de un encanto tremendo, donde ya sabes que existen pues restos de la época del Calcolítico. Es decir, fue uno de los primeros enclaves de la ciudad de Toledo. Bueno, pues Fernando, vamos a seguir el curso del río. Vamos a seguir el curso del río, efectivamente. Sobrepasamos ya el Cerro del Bú. Bueno, pues apenas sobrepasamos el Cerro del Bú, nos encontramos que a la derecha y a la izquierda tenemos dos playas. Una playa hecha por el arrastre de todo el sedimento que baja por la calle del Barco y otra por el arrastre de la parte de la zona donde se encuentra el valle. Y eso fue aprovechado desde muy antiguo para hacer ahí un barco de pasaje. Se llamaba el Picazuelo, el nombre que tiene es el Picazuelo. Entonces ese Picazuelo, desde en el siglo pasado, había dos grandes barcas, hay constancia de ello, hay constancia de que desde la época medieval existía ahí el pasaje. Fue propiedad de la catedral. Y bueno, pues dos grandes barcas trasvasaban, o sea, cruzaban el río con animales, incluso con carros, con pequeños carros o con todo tipo de mercancía. Y luego había 9 barcas más que eran las que se encargaban de cruzar las personas. Justamente está, aquí vemos la Casa del Diamantista, en otra imagen que la tenemos situada en la margen derecha del río. La Casa del Diamantista pues es una preciosa casa romántica que tiene incluso, aquí lo vemos también ya en una imagen más lejana, que tiene incluso almenas. Y esa casa pues antiguamente se dedicó al tinte. Ya sabemos que la ciudad de Toledo pues, era una potencia grande en los tejidos, en fabricar tejidos. Entonces tenía que tener una industria auxiliar. Esa industria auxiliar eran los bataneros y eran los tintoreros. Y precisamente la Casa del Diamantista fue un tinte. Se conoció como el tinte, precisamente. Sí, ¿por qué se llama diamantista? Pues muy sencillo, porque a finales en la época del siglo del XIX, pues resulta que vino a vivir a ella un señor que se llamaba José Navarro. Este señor había nacido en San Sebastián, era un joyero especializado en montar joyas. Y resulta que tanto dinero ganó con su trabajo que a los 42 años se jubiló. Se jubiló, dejó el trabajo y compró esta casa en la orilla del río y se vino a vivir a ella. Entonces, como era diamantista, pues resulta que la casa acogió el nombre de la Casa del Diamantista. Y curiosamente, en esta casa estuvo la reina Cristina, la mujer del rey Fernando VII, porque quería que le hiciera la diadema que serviría para la coronación de Isabel II. Y eso dio origen a la leyenda de la Casa del Diamantista. Bueno, es una preciosidad. Es una casa en la orilla del río. Y continúa siendo actualmente una casa preciosa. Hoy en día está en restauración. Hoy pertenece a la Confederación Hidrográfica del Tajo y la idea
es que esta casa pueda acoger ese centro de interpretación del Tajo, que sería fantástico, donde se puedan exponer no solamente esta obra que yo he hecho de los cuadros, sino que pueda haber pues, elementos relacionados con el río, desde cómo eran las antiguas barcas que cruzaban nuestro río, a cómo es la fauna que ha tenido el río o la flora que ha tenido el río. Fernando, desde este lugar hasta lo que es, para que quien nos ve, el cerro de el Arroyo de la Rosa y el Cerro del Ángel, ¿qué es lo que hay en el río que destaque? No, Vamos bueno, a aquí continuar lo tenemos, viendo. mira, aquí lo vemos perfectamente en esta otra imagen. En esta otra imagen vemos cómo está la casa del diamantista en la orilla derecha y vimos en la orilla izquierda, vemos el gran roquedal, los descartes de la enorme rocas que hay en la orilla del río, y vemos las dos playas de las que antes hacía referencia. Sí, sí. La playa de la izquierda, que es el final de la calle del Barco, que estaba al final de la Puerta del Hierro. Y aquí, en esta otra imagen que en este momento estamos viendo, pues aparece la Torre del Hierro, aparece las dos playitas y aparece la barca cruzando el río. Curiosamente, en esta imagen vemos la Torre del Hierro cubierta por un tejado y la vemos con una balconada. La Torre del Hierro era una torre albarrana que formaba parte de la muralla en esa zona donde estaba la Puerta del Hierro, que estaba al final del Barco. Bueno, pero ocurre que durante un tiempo, al final fue vivienda y fue aprisco. Bueno, pues ahora tenemos otra imagen aquí distinta de nuestro río. El río ha sido pues un generador de trabajo en la ciudad de Toledo. Ha generado montones de oficios, tintoreros, bataneros, molineros, barqueros, pescadores, pero también las lavadoras, las lavanderas que iban a lavar la ropa justo a la orilla. Esta imagen que vemos aquí representa las lavanderas frente al Picazuelo. Y en ella vemos una cosa muy curiosa. En el centro de la imagen vemos una pequeña, como un pequeño pórtico, pues eso era la antigua alcantarilla madre de la ciudad de Toledo. Alcantarilla que se continuaba por la calle del Barco y que a la altura del número 6 resulta que hoy todavía tiene restos de lo que fue la primitiva alcantarilla romana. Y en esta imagen que vemos, si la podemos ver de nuevo, vemos que hay una casita pequeña, blanca. Bueno, pues esa casita es todo un símbolo. Esa casita es la casita de los consumos. El arbitrio. De los arbitrios municipales, efectivamente. Qué bien. Ahí es donde se cobraban los arbitrios. El peaje. El peaje de todas las mercancías que cruzaban por las barcas del Tajo, y que ahí estaba. Todos hemos conocido, bueno, todos no, en los años 40, 50, hemos conocido que existían. Y en Doce Cantos. Y en la Puerta del Cambrón, en la Puerta de Bisagra. Bueno, San Martín. Pues los consumeros, gracias a Dios, se conserva. Cuando bajen a la orilla del río, pueden ver todavía esa casita que con mucho acierto se ha conservado. Bien, pues seguimos. Ahora vemos exactamente los molinos de Saelices. Los molinos de Saelices, que vemos en esta imagen, estaban justamente debajo de la ermita del Valle. Estos molinos pertenecieron al monasterio de las Islas. El monasterio de las Islas se llamó el monasterio de San Felices y por deformación fonética llegó a transformarse en molinos de Saelices. Justamente están encajados en un valle que se encuentra debajo de la ermita. En la ermita, como ya sabemos, fue donde se enterraron los primeros obispos visigodos. Arriba vemos la piedra del Rey Moro y abajo estos molinos, que bueno, pues eran unos molinos importantes porque tenían la característica de que trabajaban con bastante eficacia y terminaron siendo propiedad de la catedral. Estos molinos tenían la dificultad de que luego del acarreo y luego sacar la harina. Había que bajar por un camino completamente pendiente y hay que pensar que en aquellos momentos la carretera del Valle no existía. Sí. Entonces, llevarlo Pero ahora allí... no existe tampoco el camino. Sí, no, el camino sí existe. Sí. Sí, el camino baja un camino que baja hasta allí. Sí. Bueno, aquí vemos exactamente la zona de la Incurnia. La zona de la Incurnia hoy la vemos completamente arrasada, pero aquí hubo un jardín zoológico, un jardín botánico precioso y una zona forestal tremenda. Fijaros qué importancia no tendría que cuando Toledo es conquistado por Alfonso VI, el último rey modo de Toledo, Yahya al-Qadir,
al firmar las capitulaciones, firma la entrega de la Incurnia, de esta zona de la Incurnia, y firma la entrega de todos los molinos que había en este entorno. Aquí lo vemos ya completamente arrasado, porque realmente una inundación, una gran avenida del río, el año 1545, lo arrasó por completo. Cuando lo arrasó, después de la entrega a Alfonso VI, Alfonso VI lo cedió a la catedral. Y este jardín tan precioso, ahí se construyó pues una residencia de los arzobispos de Toledo. Pero esa residencia, como el jardín, como os digo, quedó en 1545, quedó completamente devastada. Posteriormente, esto ha sido el sitio de bañarse normalmente, la Incurnia. Desgraciadamente, ahí se han ahogado cantidad de personas, porque el río tiene ahí lo que se llaman en el Tajo las hoyas. Las hoyas son grandes rocas que están en el fondo, que hacen girar el agua y crean remolinos que succionan al nadador, y entonces lo ahogan. Ahí, desgraciadamente, ha perecido muchísima gente. Aquí vemos en esta imagen, en primer plano, los tajamares de los molinos de Saelices. En el fondo vemos los molinos del Hierro, y más al fondo vemos a mano izquierda los molinos de Romaila la Nueva, y a la derecha los molinos de San Sebastián, y en el fondo total los molinos de Romaila la Vieja. O sea que este cuadro representa un poco esa zona del río que está debajo de los escarpes de rocosos que bajan desde el valle. Bueno, Fernando, es que hay que respirar, tienes que beber un poco de agua. Yo respiro y agua. Porque es que son muchos datos y muchas cosas. Bueno, ahora tenemos otra imagen bonita. Sí, ahora tenemos exactamente la imagen de los molinos de Romaila la Nueva. Estos molinos se cree que se construyeron a raíz del siglo XVI. El nombre Romaila es un nombre árabe, y parece ser que en el momento que se construyeron había una gran demanda. Hay que pensar que antiguamente el río aportaba energía. Es decir, la fuerza del agua transformada en los molinos era necesaria para moler el trigo, porque no había electricidad, no había motores de explosión, y esto era Entonces estos molinos se hicieron cuando había esa necesidad fuerte de contar con la energía del río. Hacia 1755, pues estos molinos pertenecieron a San Jerónimo de las Islas, y eran molinos que tenían dos piedras. Aquí la imagen que aparece, que yo he reproducido, es como estaban aproximadamente hacia 1980, 1990. Era una imagen romántica, pero ya prácticamente su función como tales molinos se había perdido. Pues lo siguiente que vemos aquí pues son los molinos de Noya o de Abdabalaquín. La palabra Abdabaquín quiere decir curtidor. Los molinos de Noya estaban debajo de lo que hoy es la iglesia de San Sebastián. Estos molinos son muy antiguos y estaban delante de las tenerías. Aproximadamente pues, se tiene referencia de ellos del año 1149. Y cuando Alfonso VI conquista la ciudad, estos molinos ya pasaron, él se los regaló a la catedral. Luego tuvieron, pues la catedral los traspasa y fueron propiedad del arzobispo don Raimundo. Más tarde volvieron otra vez a propiedad de la catedral y, bueno, pues prácticamente estuvieron funcionando hasta el año 1897, por ahí aproximadamente. Luego fueron prácticamente abandonados. Vamos a la imagen siguiente. Aquí tenemos ocasión de verlos, pero aquí ya no eran los molinos de Noya. Aquí recibieron el nombre de molinos de San Sebastián. Es decir, estaban justo debajo de lo que hoy es la iglesia de San Sebastián. Compartían la presa con los molinos de Romaila la Nueva, que son los que aparecen enfrente de esta imagen. Bueno, pues aquí tenemos la imagen de las tenerías. ¿Qué eran las tenerías? Las tenerías eran pues, un conjunto de instalaciones que se dedicaban pues, a curtir las pieles de los animales para hacer pieles, para vestirse o para bolsos, ¿no? Bien, pues esos pellejos de ganado, de cueros y badanas de los animales, pues se curtían aquí y se hacían de la forma siguiente. Se trataban en unas tinas donde se aplicaba cal, orinas, excrementos, taninos vegetales. Claro, aquello producía un mal olor terrible.
La primera referencia histórica que tenemos en Toledo de estos tintes es que estaban situados en lo que hoy es el Pozo Amargo. Pero claro, imagínate el tratamiento con estos elementos de esas pieles, ahí producía un mal olor enorme. Entonces se trasladaron a esta zona del río donde estaban ya alejados de la ciudad. Prácticamente, pues ahí estuvieron trabajando pues, durante muchos años. Y lamentablemente se ha perdido porque tenían una superficie muy grande. El origen era del siglo XII. Pero eran 800 metros cuadrados de distancia lo que tenía a lo largo de la orilla misma del río. Fernando, llegamos a la mitad del programa. Madre Todavía mía. Podemos nadar mucho. Bueno, claro que sí, hace falta nadar bastante. Amigos, un descanso. Estamos en el programa Huellas de nuestro tiempo, que hoy estamos ofreciendo Toledo y el río y Toledo. Una pausa y seguimos con ustedes. Huellas de nuestro tiempo continúa con ustedes. Hoy estamos Río, Toledo, Toledo y Río. El río Tajo le ha ofrecido a Toledo vida, bienestar, historia que estamos contando y que está contando don Fernando Aranda Alonso. Investigador, historiador, pintor, la figura se la está ofreciendo a ustedes con la explicación histórica de cada una de ellas. Pues bien, vamos a continuar. Nos habíamos quedado con los tintes. Y los molinos de Romaila. Venga. Bien, pues vamos a seguir. Bueno, pues los molinos de Romaila la Vieja, que son los que aparecen aquí en la imagen, estos molinos pues compartían la presa con los molinos de San Sebastián. Son unos molinos que estuvieron trabajando pues, prácticamente hasta finales del siglo XIX y bueno, pues en su origen llegaron incluso a ser de la catedral. Hay que tener en cuenta que los molinos tenían propiedades compartidas, es decir, era como el río generalmente producía avenidas y producía en ellos unos destrozos muy grandes, pues eran la propiedad compartida entre distintas personas para que cuando se averiaban pudieran todos poder contribuir a aportar a su reparación. Bien, aquí tenemos la presa ya desaparecida, digo desaparecida porque ya hoy no existe. Sin embargo, ahora, hace unos días, cuando se ha roto la presa de Santa Ana, un trozo de esta presa ha vuelto a aparecer. Bueno, aquí tenemos el batán de Santa Ana, el batán de la Reina y la torre de Ben Alfarach. El batán de la Reina, quizás el nombre de batán hoy no sea muy corriente y no sea muy conocido. Sí. ¿Qué eran los batanes? Pues eran lugares donde se abatanaban los tejidos. Mirad, antiguamente, pues los tejidos han tenido siempre una trama y una urdimbre. La urdimbre era la vertical y la trama era el sentido horizontal del tejido. Cuando se hacían los tejidos, pues con los telares antiguos no se podían compactar, tenían mucha porosidad. Entonces, una vez hechos, tejidos como los que se utilizaban para las mantas o los hábitos, se llevaban a la orilla del río donde había unos batanes que tenían como misión mazar esa tela, digamos de alguna manera, compactarla para que expandiera y tapase la porosidad y la hiciera de esta manera más impermeable. Por eso luego se colocaban a secar en los rodaderos. Bueno, aquí hemos pasado de imagen y estamos viendo los molinos de Daikán. Los molinos de Daikán son quizás de los más antiguos de la ciudad de Toledo. Aparecen en documentos mozárabes. El nombre que aparece en antiguo es molinos de Dar es Salaam. Fueron molinos que se los entregaron a la orden de Calatrava y en el siglo XIV pues, estuvieron prácticamente arruinados. Durante la época de Felipe II se reconstruyeron y hoy todavía se conservan las ruinas de las tres estructuras principales porque fueron molinos de bóveda.
Bueno, y ahora tenemos la imagen de lo que son las grandes paredes de roca tarpeya, y a mano izquierda vemos los molinos de Amenzabía. De estos molinos puedo deciros que en mis viajes por el río no he logrado encontrar una sola huella del emplazamiento que tuvieron. Es lógico, porque en ese sitio el río tiene tal caudal y tal fuerza, porque hace la curva, que ha llevado de una manera abrasiva, ha arrasado todos los restos que pudieron quedar de estos molinos. Lo que sí queda es en medio del río la piedra que todavía hoy aflora y ahora es visible al haber bajado al nivel del río, la piedra de la peña del Burro de los Descalzos, que aparece ahí en la presa, pues era uno de los apoyos de esa presa, donde tenía en una parte los molinos de Amenzabía y en el otro lado los molinos de Aportiel. Estos molinos debían de ser muy difíciles de trabajar en ellos, porque había que bajar desde el antiguo barrio de Jamanceid, que es donde está el tránsito hoy, abajo para llevar el trigo y luego volverlo a subir o subirlo por el arroyo de la Cabeza. Bien, seguimos. Vamos ahora a hablar del barco de otro barco de pasaje que tuvo Toledo, del cual no hay una tradición grande. Es el barco de pasaje de Valdecolomba. Estaba situado debajo de lo que hoy es el tránsito, que entonces se llamaba barrio de Jamanceid, y se bajaba hasta ese sitio, hasta este punto de cruzar el río, a través de la puerta de Aportiel, pero resulta que había que bajar, como decía antes, una tremenda cuesta y luego que volver a subir el Cerro de la Cabeza. Aquí lo he reflejado con estas barcas, y no hay una tradición grande en Toledo de que ese sitio fuera. Sin embargo, hay un magnífico testimonio, que es en el que yo me he basado, que lo da el Greco, que pinta esas barcas justo utilizando este pasaje de Toledo. Aparece en el plano de vista y plano de Toledo del Greco, es donde aparece. Bueno, otra imagen que tenemos aquí son los molinos de Gaitán o de Iñaguiamar. Aquí vemos las dos grandes proas de esos molinos, que inicialmente fueron aceñas, es decir, esa rueda grande que giraba, pero luego, para aprovecharlos más, se transformaron en molinos de regolfo. Vemos las dos proas, aquí vemos cómo eran, pues exactamente vemos lo que es el regolfo, esa rueda interior, con esa, la que vemos a mano izquierda, en una palabra. Eso eran los regolfos. Bien, pues aquí volvemos a ver los molinos, estos molinos molinos de Guiomar, que también se llamaron los molinos de la Cruz. Y se llamaron los molinos de la Cruz porque en la época de Felipe II se colocaron en la entrada de las ciudades una serie de cruces que marcaban el principio de un camino que dirigía a un pueblo. Bueno, pues justo la cruz que se dirigía hacia Polán estaba encima de este cerro, y estos molinos, que se llamaron los molinos de Guiomar, pues recibieron ya posteriormente ese nombre de los molinos de la Cruz. Compartían la presa, como ya lo vemos aquí perfectamente, con los molinos de Santa Ana. Los molinos de Santa Ana son estos que aparecen a mano izquierda de la imagen, y los molinos de la Cruz o de Gaitán son los que tenemos a mano... Todavía hay algunos restos, ¿verdad? Sí, quedan restos. Los molinos de Gaitán desaparecieron muy pronto, prácticamente hacia 1700 desaparecieron, y luego fueron comprados por la fábrica de armas para hacer una central eléctrica. Y los molinos de Santa Ana, pues estos molinos los recibieron esta congregación de Santa Ana, se llamaban también anteriormente los molinos del degolladero. ¿Por qué? Porque encima tuvieron los judíos el matadero donde mataban a los animales para luego hacer la comida kosher. Entonces, claro, de ese nombre recibieron el degolladero. Tiene una curiosidad, con la desamortización de Mendizábal, a las monjas le quitan estos molinos, pero resulta que ellos, como la habían recibido como donación, pues resulta que se encuentran que es una propiedad que se conocía con el nombre de propiedad mostrenco, es decir, que no había escritura ninguna. ¿Cómo se solucionó? Pues cuando la fábrica de armas compra esa zona para transformarla en central eléctrica, el Estado regularizó la propiedad de esa institución y de esos molinos. Pues vamos río abajo. Continuamos. Fernando. Bueno, y llegamos a la gran obra, que es el Puente de San Martín. El Puente de San Martín es una preciosidad de obra civil que se pudo hacer porque prácticamente pues hacia 1300 existía en la ciudad de Toledo pues un conjunto de artesanos, de técnicos que habían trabajado en la catedral, canteros, herreros, y claro, pues el puente se pudo hacer
y bueno, pues es una verdadera obra de arte. Prácticamente el primer dato que tenemos de él es de 1301 aproximadamente, pero apenas el puente de San Martín está hecho, se ve afectado por las luchas entre Pedro el Cruel y Enrique de Trastamara, y el arco central, pues resulta que se llegó a cortar. Se llegó a cortar porque lo cortó Pedro I para evitar la entrada de su competidor en la ciudad de Toledo. Este puente inicialmente llegó a tener incluso almenas, pero aquí estamos viendo una imagen donde vemos ya concretamente uno de los grandes tajamares, una de los grandes pilares del puente. Vemos concretamente en la imagen que vemos ahora, la puerta de la ciudad. Ya sabéis que tuvo dos puertas, la puerta del campo y la puerta de la ciudad. Aquí vemos la puerta de la ciudad, detrás de ella vemos la iglesia de San Juan de los Reyes y vemos también una pequeña capilla. Bueno, pues esa capilla fue la capilla de la Beata Mariana. Era una capilla que edificó la Orden Franciscana III, que estuvo pegada a San Juan de los Reyes. En esta otra imagen que nos están poniendo ahora, pues corresponde pues, prácticamente a principios del siglo XX. Aquí vemos en primer plano el puente de San Martín, vemos la puerta de la ciudad y detrás de ella vemos lo que fue la puerta de los arbitrios. Una puerta que construyó la ciudad de Toledo para cobrar los arbitrios por esa zona de todo lo que entraba a la ciudad. Ahora vemos el tajamar del Baño de la Cava. El tajamar del baño, es que hemos saltado de imagen. Aquí estamos viendo pues, la forma de proa que tiene ese torreón. Bueno, vamos a la imagen siguiente. Bien. Aquí vemos concretamente una coracha. Hablábamos el otro día, cuando veíamos la primera parte del programa, que una coracha es un muro defensivo que partiendo de la muralla principal de la ciudad y saliendo vertical a él, llega hasta el río para impedir que el enemigo, el atacante, pues pueda progresar en el entorno que va rodeando la ciudad. Esta concretamente era la coracha del Baño de la Cava. Aquí vemos el Baño de la Cava en primer lugar y vemos a San Juan de los Reyes al fondo con la primitiva entrada que tuvo, que miraba hacia esta zona, antes de construirse la entrada que hoy tenemos. Bien, pues aquí vemos otra obra muy importante de la ciudad que tuvo la ciudad de Toledo. Es el Puente de Barcas. El Puente de Barcas estuvo donde hoy está el Baño de la Cava. Lo que conocemos hoy como Baño de la Cava no fue más que una de las puertas de ese puente flotante que cruzaba el río. ¿Cómo era? Pues había un conjunto de barcas que flotaban sobre el agua y sobre esas barcas había un tablero que iba de la margen derecha a la margen izquierda del río. Entonces, ¿qué ocurre? Ese tablero era flotante. Cuando el río estaba somero, en época de sequía, bajaba. Cuando el río venía crecido, aumentaba. Por esa razón, el Baño de la Cava pues tiene, como lo vemos aquí perfectamente, dos puertas, una en la parte baja y otra en la parte alta. La puerta baja era una puerta con salida en acodo que se utilizaba cuando las barcas habían bajado y el tablero bajaba. Y la parte de arriba, la puerta de arriba, cuando el nivel del río subía y se utilizaba justamente la parte alta. Fernando, el puente de San Martín se hizo posteriormente al puente de Barcas. Curiosamente, esta obra es una obra árabe. Este puente es árabe. Lo que ocurre que luego cuando la ciudad es conquistada por Alfonso VI se sigue utilizando. Por eso encontramos en el Baño de la Cava, pues parte de la obra es cristiana. Pero sin embargo, el puente es de origen árabe y el torreón de la Cava es de origen árabe. Pero el puente de San Martín es posterior. Es posterior. De hecho, se cree que en tiempo de Alfonso VI este puente de Barcas se utilizó porque se conocía con el nombre de Puente de San Martín, antes de que se hiciera el que hoy conocemos ya como obra de fábrica de Puente de San Martín. Bien, pues vamos. Bueno, pues ahora estamos avanzando y ya llegamos a la Solanilla. La Solanilla era uno de los molinos de Toledo más rentables. Estaba situado en la presa de Azúmel. La presa de Azúmel es una de las mayores presas que tiene la ciudad. Está aguas abajo del puente de San Martín. Y estos molinos de la Solanilla estaban situados en la margen izquierda del río, justamente al lado de la isla de los Pájaros, que hoy todavía se puede ver perfectamente. Estos molinos tenían las características de que eran de los más rentables de la ciudad.
porque tenían 4 piedras. Aquí vemos otra imagen de esos mismos molinos, pero contemplados desde, en este caso, desde una vista del este hacia el oeste. Vemos en el fondo el Baño de la Cava y el puente San Martín. Estos molinos en el siglo XV eran propiedad también de doña Guiomar de Meneses. Luego resulta que pasaron al Hospital de la Misericordia, luego fueron propiedades ya de particulares hasta que dejaron de funcionar. Y luego fueron comprados por la fábrica de armas que instaló en esa zona los polvorines que hoy conocemos. Pero en ellos se daba una cosa curiosa, y es que además de ser molinos, tenían una pequeña mina donde había pues una greda que se utilizaba para desengrasar los tejidos, y se utilizaba también como medicamento cuando a uno le dolía la tripa, pues tomaban aquellos, era una medicina. Sí. Era la greda o lo que es la bentonita. Hay que recordar que debía de consumirse mucho en Toledo este mineral, porque en la zona del Miradero existió una puerta hoy ya desaparecida completamente, que era la puerta de los Grederos. Y en este molino que vemos aquí, pues había también esa mina de bentonita. Bueno. Bien. Estamos ya muy abajo aquí del río. Estamos ya, exactamente. Sí. Aquí vemos la presa de Asomail o los molinos de Azúmel. Estos molinos tuvieron origen en un judío que los fundó en esta parte. Tenían 2 grandes piedras y tenían la característica de que la gran presa, que mide 400 metros, la presa de Azúmel, llevaba directamente el agua a las ruedas, lo que eran sumamente rentables. Estos molinos, pues realmente la primera referencia que tenemos documental de ellos es del año 1188. Fueron propiedad de un tal Pedro Martínez, luego fueron propiedad de la catedral, luego fueron del monasterio de San Clemente, es decir, los molinos han ido pasando de propiedad en propiedad. Y aquí, curiosamente, en esta imagen, donde vemos cómo eran los molinos de Azúmel, vemos a mano derecha otro cañal. En el primer programa hablábamos de que estos cañales eran una forma de pesca industrial. Era un laberinto de cañas y de maderas donde los peces se metían en ese laberinto, no tenían más salida que ir hacia el centro y en el centro eran sacados con facilidad. Pues este cañal que aquí contemplamos tiene la característica de que era el que mantenía el Hospital de Balsamo. El Hospital de Balsamo es una fundación, una institución caritativa que se fundó justamente donde está ahora la oficina de correos. Entonces se mantenía con la pesca que salía de este cañal. Cuando murió Balsamo, este cañal desapareció, el hospital desapareció de ese emplazamiento. Fernando, estamos al final del programa, bueno, con algunos, bien. Todavía tenemos tiempo. Bien, pero vamos a aprovecharlo al máximo. Bien, vamos a ver qué nos queda. Bueno, nos queda ver la fábrica de armas. La fábrica de armas ha sido una institución... Perdona, Fernando, la presa de Azúmel también la asumió la fábrica de armas. Exactamente, la asumió la fábrica de armas, sí. La asumió la fábrica de armas. Aquí en esta imagen estamos contemplando cómo era la fábrica de armas ya en la primera mitad del siglo XX. La fábrica de armas ha sido una institución industrial que ha estado íntimamente vinculada a Toledo, porque rara es la familia que no ha tenido algún elemento trabajando en ella. ¿Por qué surge la fábrica de armas? Pues surge por la tradición que había en Toledo de fabricar espadería. ¿Y a qué es debido? Las aguas del río Tajo, además de llevar pepitas auríferas, han llevado históricamente un mineral que se llamaba el tusteno o wolfranio. Los antiguos supieron de esto, de forma que cuando ellos templaban las espadas, veían que templándola junto a las aguas del Tajo y mazándola con las arenas de las orillas, el acero cobraba otra fortaleza. Y entonces eso le hizo a Toledo tener una tradición, de manera que hay testimonios de que las primeras falcatas ibéricas pues se han labrado aquí en Toledo. Entonces Carlos III hace esta fábrica de armas aquí en nuestra ciudad. Inicialmente la fábrica de armas estuvo situado donde hoy está en la calle Núñez de Arce. Pero claro, la calle Núñez de Arce no tenía las necesidades, no ofrecía las posibilidades que la fábrica necesita. Entonces hubo que trasladarla y entonces Carlos III contactó con Grázola y Sabatini para instalarlo a la orilla del río.
Entonces compraron estos terrenos donde está la fábrica a la Cofradía de la Santa Caridad. Concretamente adquirieron esos terrenos en 165 reales. Y hicieron también el canal del canal de Carlos III, que era imprescindible. ¿Por qué? Porque ese canal llevaba la energía del agua a las piedras de amoler para que pudieran prácticamente pues, moverse y trabajar. ¿Qué ocurre? Con el paso del tiempo, pues la fábrica fue superándose y llegaba prácticamente hacia 1862, con el descubrimiento de la energía eléctrica, la parte de la energía del río pasa a un segundo lugar y entonces la fábrica compra un conjunto de centrales eléctricas, compra molinos que los transforma en centrales eléctricas. Hoy, por ejemplo, tenemos el molino de Santa Ana o el molino de Doña Guiomar, pues todos esos fueron centrales eléctricas al servicio de la fábrica. Santa Ana, Azumel. Santa Ana, Azumel o la central de la isla, sí. Todo eso trabajaron para la fábrica de Alma. Bueno, aquí vemos pues otras azudas que existieron en el río. Concretamente, estas azudas eran las azudas que estaban en la presa de lo que hoy es el Ángel. Esto estuvo situado en la trasera de la fábrica de armas. Al fondo, esa pequeña ermita que vemos fue la ermita de los franciscanos, que hoy es la ermita del Ángel. Y se conoce. ¿De dónde he sacado esto? Pues esto lo he sacado de los dibujos que existieron, hechos por Giovanni Battista Antonelli, el año 1641, para la navegabilidad del Tajo. Estas azudas estaban en una brecha del río, donde había una corriente, elevaban el agua y regaban toda la parte de la Huerta de la Caridad. Estos son los batanes del Ángel. Los batanes del Ángel están ubicados en la gran presa de Azumel, y aguas abajo de la presa de Azumel, y estos batanes pues fueron, a la vez de molinos, fueron batanes, se abatanaban tejidos y se servía también como molinos. Esta parte tiene una larga historia. Aquí estuvo, primero, en tiempos de los romanos, estuvieron pues el monasterio, primero en tiempos de los romanos, hubo una especie de gimnasio. Luego estuvieron, en la época visigoda, el monasterio posiblemente de Agali, donde estudió San Ildefonso, y más tarde fue el palacio de Abdalá Abnaciz, el gobernador de la ciudad de Toledo. Aquí lo vemos ya en el momento donde sirvió como batán, y lo que vemos es la presa del Ángel. Bueno, pones la siguiente, por favor. Bien, aquí vemos la imagen de un molino que no he conseguido conocer el nombre de él. Este molino sabemos que existió en la trasera de la fábrica de armas, pero el nombre de él lo desconozco completamente. Esta es la imagen que ofrecía hacia 1880. Bien, aquí vemos la presa de las azudas de las Corrientes. Había dos. Esto estaba justamente situado en una presa que había detrás de la fábrica de armas. En el primer plano vemos la azuda de la Corriente y en segundo plano vemos la azuda vieja. Todo esto se ha conseguido saber y conocer gracias a que me he basado en los dibujos de Giovanni Battista Antonelli, que hizo para la navegabilidad del Tajo. Como vemos, la azuda, las características, vertía el agua sobre esos canales, que eran unos canales de madera, ganaba la altura para regar. Bien, y aquí vemos una azuda ya de fábrica, que curiosamente hoy todavía podemos ver algo de ella. Hoy quedan las ruinas en el río y la arcada que conducía el agua hacia la alberca que está en medio de la Peraleda. Esta era la azuda de Ajenjo Díaz. Bien, bueno, pues aquí vemos las ruinas de un molino y un puente que existió en Buenavista hacia 1880. Prácticamente de esto no queda nada, porque todo este material constructivo que aquí estamos viendo, pues resulta que se utilizó para construir las presas que hoy existen en esa zona, que se conocen con el nombre de presas de Buenavista. Pasa a la siguiente, por favor. Aquí vemos la barca de Romanones. Bueno, la barca de Romanones fue toda una institución. Era un transbordador fluvial que cruzaba el río desde la parte izquierda a la parte derecha de la Peraleda. Fue hecha como un complemento de la industria agroalimentaria que tenía Buenavista por el conde de Romanones. Sí. Entonces en ella pasaban ganados, pasaban carros, pasaban personas y curiosamente, pues como no tenía motor ninguno.
estaba soportada por una... era una gran catenaria, un gran cable de acero que cruzaba de río a río, del que todavía hoy se pueden ver los anclajes, tanto al lado de un restaurante que hay allí como en la Peraleda, sí. quedan. Bueno, pues entonces sobre la barca había unas cuerdas, se ponía un hombre y tiraba, en la forma que vemos aquí, sí. tiraba de la cuerda y desplazaba la barca de forma horizontal de lado a lado del río. Esta barca dejó de funcionar pues prácticamente pues en los años 60, 50, dejó de... Sí. Yo la he conocido, la veía cuando iba al observatorio, allí ya arrinconada, hasta que se vendió por hierro y quedó ya vacía. Bien. Fernando, ¿qué nos queda? Nos queda una última ya. Bien. Venga. Mira, aquí la penúltima. Aquí vemos, es que así a la carrera, joder. Los molinos de Buenavista existieron a finales del siglo XIX. Esta es la imagen que tenían a finales del siglo XIX. Todo el material que estos molinos tenían, luego se utilizaron para hacer las presas. Vemos la siguiente, y ya terminamos. Bueno, vemos la siguiente imagen. Aquí tenemos lo que fueron los molinos de Buenavista. Estos molinos surgieron en el centro del río y tienen la característica de que en ellos hay 3 presas. Una presa que no es visible en esta imagen y otra que vemos debajo del puente y otra que vemos anterior casi sobre la pasarela del puente. Bueno, pues estos molinos eran pues una parte de la finca de Buenavista, que fue un centro agropecuario muy importante. Hoy se transformaron en central eléctrica. Ha sido central eléctrica hasta prácticamente los años 50 y desgraciadamente se ha dejado robar y no queda hoy de ellos ni las alternadores, ni las turbinas, ni las compuertas, porque se ha vendido todo ello como hierro. Fernando, hemos llegado al final del programa con un poco de aceleración, pero bueno, se ha dicho todo y se ha expuesto todo. La obra es una maravilla. No solamente la obra de los molinos, sino también tu trabajo y tu obra. Yo deseo que toda esa obra se ubique en un lugar donde se pueda visitar, donde se pueda contemplar, y quien quiera estudiar, pues aprenda toda esa cantidad de detalles, todo ese cúmulo que nos has dicho de actividades, de acciones, de oficios, para comprobar que el agua también da mucha vida, el agua da la vida. Y el río le ha dado la vida a Toledo, ¿verdad? Pues, Fernando, te dejo un mensaje que tú quieras decir para terminar el programa. Pues mira, mi mensaje es esta obra en la que se ha reconstruido la historia de nuestro río a lo largo de su tránsito por el meandro encajado de la ciudad. Toda esta obra se ha hecho con un inmenso cariño, destinada a la ciudad de Toledo. Bien. Pues, y yo lo que quiero, yo lo que quiero es que de alguna manera Toledo tenga este recuerdo en un centro de interpretación donde los toledanos que hoy vivimos, que no hemos conocido ese desarrollo, que muchos no han conocido ese desarrollo y esa vida del río, puedan recordarlo y puedan amar a nuestro río Tajo. Pues muchas gracias, Fernando, por tu dedicación, tu trabajo y también por venir al programa y hacer 2 programas. Y también a ustedes que contemplen 2 programas sobre el río y Toledo. Hasta la próxima semana.